Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos, que hoy día seguimos furiosos por una noticia de nivel internacional. Ustedes saben, queridos patriotas, que acá en Chile estamos saturados con inmigrantes, por ejemplo, venezolanos. Y estos inmigrantes venezolanos han llegado acá a Chile porque están arrancando de ese país, no es así, de ese país que está en una crisis institucional absoluta, donde no hay mercadería, donde no hay nada para comer, donde la gente pierde sus casas porque no tiene razón de ser. Y gracias a eso, lamentablemente, nosotros como chilenos hemos tenido que estar pagando las consecuencias prioritariamente de lo que está pasando allá al vernos invadidos acá por gente que viene de ese país. Pues, ¿ustedes creen que la ONU ha hecho algo para condenar al régimen de Nicolás Maduro? ¿Ustedes creen que eso está pasando? Pues no. En estos momentos, en la política internacional del mundo, está reinando lo absurdo, lo absolutamente absurdo. Y así que ha demostrado con esto que se ha llamado a últimas horas como el triunfo de Maduro. ¿Y en qué consiste el triunfo de Maduro? Es que, a pesar del brutal informe en su contra, Venezuela entró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Acá yo no hago más que guardar un silencio, porque yo me estoy dando cuenta, queridos patriotas, que no solamente a los ciudadanos chilenos nos consideran unos tontos que pueden hacer con nosotros lo que con nosotros lo que ellos quieran, sino que también a los ciudadanos del mundo, a los ciudadanos de toda Sudamérica, a los ciudadanos de Europa, en fin, a todos los ciudadanos cuyos países son asociados a la ONU. Porque ¿cómo es posible? Dígame usted una razón lógica por la cual Venezuela pueda entrar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un país que en el último tiempo sistemáticamente y brutalmente ha vulnerado todos los derechos humanos de las personas y ahora lo tenemos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Acá en Chile, por ejemplo, tal vez personas como el senador Navarro están aplaudiendo, están prendiendo velas, están celebrando, están haciendo unas tremendas fiestas. Y también algunas personas comunes y corrientes que siempre le han prendido vela a Maduro y que siempre lo han protegido con hechizos secretos, etcétera. Lo más probable es que toda esta gente que tiene doble discurso estén celebrando el hecho de que Nicolás Maduro y su régimen dictatorial venezolano esté allá, eh, ahora en el Consejo de las Naciones Unidas. Y bueno, y nosotros tenemos que bancarnos, como dicen los argentinos, todo el caos institucional que ha derivado en que miles, millones de personas salgan de ese país y las tengamos, por ejemplo, ahora acá en Chile, saturando los puestos de trabajo, saturando el sistema de salud, saturando los subsidios de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que pagar todas las embarradas que se hacen en Venezuela y la ONU los premia poniéndolos en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, como les decía, queridos patriotas, Venezuela consiguió este jueves una banca en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. A pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos y de varios países latinoamericanos, eh, al régimen de Nicolás Maduro, entre ellos Argentina, la elección fue organizada por la Asamblea General de la ONU. Venezuela obtuvo 105 votos y Brasil 153 en un escrutinio eh, marcado por aplausos cuando se anunció el resultado en el que la Asamblea eligió a 14 países para el Consejo. Ellos sustituirán a los miembros salientes a partir del 1 de enero del 2020. Dos asientos estaban disponibles para América Latina. Costa Rica, que trató de bloquear a Caracas, obtuvo solo 96 adiciones, una menos de la necesaria. Hoy venimos a informar y a celebrar una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz, dijo el canciller chavista Jorge Arreaza en una declaración transmitida por la televisión. Arreaza sostuvo además que se trata de una victoria histórica, obtenida en medio de una campaña feroz y brutal del gobierno de Estados Unidos y sus países subordinados. Es decir,
para el canciller Arreaza, lo que está pasando con Venezuela es una campaña norteamericana. Entonces, yo me pregunto, señor Arreaza, entonces, ¿por qué toda esa gente, todos esos millones de personas que tenemos acá en Chile y que para su conocimiento, nuestros compatriotas, los chilenos, los hombres más esforzados, las mujeres más esforzadas de esta tierra, tienen que estar pagando las consecuencias de la política insensata, de la política que no considera los derechos fundamentales de las personas en Venezuela, las tenemos que estar pagando nosotros? ¿Y por qué las tenemos que estar pagando nosotros? Porque, por ejemplo, los subsidios habitacionales que eran para los chilenos más pobres, para los hijos legítimos de esta tierra, tienen que estar siendo entregados a extranjeros, por ejemplo. Los trabajos que generaban las empresas en este país, que eran por razones obvias para los hijos legítimos de esta tierra, para los chilenos, ahora los están ocupando los venezolanos. Porque también, por ejemplo, los cupos en los jardines infantiles los están ocupando personas que no son de esta patria. Entonces, para usted esto es algo lógico, es algo beneficioso para su país. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces quiere decir que ahora ustedes van a empezar a mandar a buscar a las personas que están acá en Chile, porque eso para nosotros sería una gran noticia, que empezaran a repatriar a su gente y empezaran a liberarse cubos de trabajo y empezaran a liberarse subsidios habitacionales y empezaran a liberarse lugares de atención pública que están siendo ocupados no por chilenos, sino que por personas que vienen de otras partes, entre ellos los venezolanos. Entonces, para usted esto es un éxito. Sabe que en lo personal para mí esto no es ningún éxito, esto es un fracaso más y es un nuevo tente presente, por así decirlo, de que para la Organización de las Naciones Unidas, eh, los habitantes del mundo son simples elementos que ellos manejan a su antojo. Los manejan a su antojo, los dan vuelta como ellos quieren, porque ¿cómo es posible? ¿Bajo qué lógica, dígame usted? Ahora me está dirigiendo a señor Arreaza, pero ahora me dirijo a la Organización de Naciones Unidas. ¿Bajo qué lógica ustedes, como organización, permiten que un sistema terrible que ha desolado a Venezuela, donde no hay alimentación, donde no hay salud, donde no hay absolutamente nada, y que gracias a ese sistema imperante en Venezuela, los países aledaños hemos tenido que pagar las consecuencias, especialmente Chile, que nos tienen absolutamente desbalanceado nuestro sistema de salud, de vivienda y educación? ¿Por qué nosotros tenemos que estar pagando esto y por qué organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, premian más encima dándole un cupo? Y esto ya es una burla de niveles titánicos, de tamaño gigantesco, de decir más encima que no solamente la ONU, Venezuela ocupará eh, un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Bajo qué lógica? Es decir, seguir hablando de esto en realidad no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido que Venezuela, a través de su régimen absolutista, ese régimen que pisotea los derechos de las personas, esté siendo premiado por la Organización de las Naciones Unidas, permitiéndole que ocupe un lugar en el Consejo de los Derechos Humanos. Ahora, por ejemplo, eh, en Venezuela está acusado de ejecuciones, por ejemplo, de desapariciones forzadas. Es el crudo informe del gobierno argentino sobre los abusos que se han producido en el régimen de Venezuela. Argentina, a través de la misión en la ONU, que encabeza el embajador Martín García Muritán, hizo a su vez una fuerte campaña por Brasil y Costa Rica. El país centroamericano necesitaba llegar a 94 sufragios para entrar. La votación fue a sobre cerrado, por lo que aún no se puede más que deducir que países
apoyaron la batalla de Maduro por entrar al Consejo. En América Latina apoyan a Venezuela, a la Venezuela de Maduro, los países del ALBA, entre ellos Bolivia, Cuba, Nicaragua. También en África tiene apoyo y seguramente votaron a su favor Rusia y China, dos de los 5 miembros del Consejo de Seguridad que se negaron a reconocer a Juan Guaidó cuando la opositora Asamblea Nacional lo proclamó presidente encargado. Guaidó es apoyado por 50 países, entre ellos Argentina, pero su movimiento rebelde no ha crecido. Vale recordar que fue la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien presentó en julio de este año un duro informe que da cuenta de miles de abusos y crímenes cometidos por el régimen chavista, que evidentemente también divide las posiciones del organismo. Es decir, acá vemos que, por ejemplo, incluso Michelle Bachelet, que para los chilenos es una persona innombrable y que está ocupando un cargo de alta comisionada en la ONU, hizo un informe negativo a Venezuela. Pero entonces, ¿quién entiende a la ONU? ¿Quién manda en la ONU? ¿Bajo qué criterios? La ONU castiga, aprueba, determina, impulsa, promueve y determina los lineamientos del mundo. Si ni siquiera, por ejemplo, le hacen caso a lo que dijo esta señora Michelle Bachelet, porque esta señora Michelle Bachelet dio un informe bastante negativo en relación a Venezuela. Y ella como alta comisionada de la ONU, que se supone que es una de las máximas autoridades de la ONU, sin embargo, eso tampoco fue considerado. Y Venezuela ahora está ocupando un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Quién? ¿Quién, patriota? Díganme uno de ustedes, patriotas, que entienda esta locura que se ha producido al aceptar a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo, en lo personal, no lo entiendo, o más bien sí lo entiendo. ¿Y cómo lo entiendo? Que esto es un circo, que actualmente el mundo está dominado y regido por un circo mundial. Y la mediocridad que nosotros pensábamos originalmente que estaba acá en Chile, por ejemplo, con gobiernos, con lo que está pasando en el Congreso, con lo que está pasando con la administración de Piñera, con lo que está pasando en la Contraloría, con lo que está pasando en el Poder Judicial, con lo que está pasando en los partidos políticos. Ese circo que nosotros pensábamos que era solamente acá en Chile, no, nos equivocamos. Ese circo actualmente es un circo mundial y ese circo mundial está dominando el mundo y no tiene ninguna lógica para actuar, sino que actúa de esta forma como puede actuar de esta otra forma. No tiene ninguna lógica y nadie sabe cómo se mueve este mundo. Lo que me queda claro acá es que en la ONU, personas como las altas comisionadas también son títeres. Y hay un poder superior detrás que es simplemente el que determina a su arbitrio lo que se va a hacer, ignorando absolutamente los informes incluso de sus comisionados. Entonces, esto realmente es algo que no tiene ningún nombre. El informe de la socialista, a ver, dice también, vale recordar que fue la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien presentó en julio de este año un duro informe que da cuenta de miles de abusos y crímenes, esto en Venezuela, cometidos por el régimen chavista, que evidentemente también divide las posiciones del organismo. El informe de la socialista chilena reportó 5.287 muertes por resistencia a la autoridad el 2018 y 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2019. Muchos de esos casos, indica el informe, pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Maduro, en cambio, la acusó de mentir a la comisionada de la ONU y de carecer de pruebas. Entre tanto, eh, entre tanto, la ONG Foro Penal dijo que a la fecha suman 466 los presos políticos en Venezuela. Eh, Entonces, acá esto en realidad nadie lo entiende, ¿no es así? A través de un comunicado, el canciller Jorge Faruí dijo que el gobierno este jueves que repudiaba la elección de los representantes del régimen de Maduro para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Argentina lamenta, asimismo, que no se haya cumplido con el compromiso de la resolución 60251 de la Asamblea General que promueve la elección para el Consejo de Países que respetan y aplican normas estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, señaló. Argentina hoy es el país
vicepresidente del Consejo de los Derechos Humanos. Tiene sede en Ginebra y no en Nueva York, donde sesiona la Asamblea General. El Consejo tiene 47 miembros y alrededor de un tercio de los cuales son reemplazados cada año. En Caracas, el diario El Nacional publicó las expresiones de opositores contra la decisión de la ONU. Así está el mundo, al revés. Es exactamente lo que yo digo. O sea, ellos dicen, así está el mundo hoy, al revés. Es exactamente lo que yo estoy diciendo. El mundo actualmente es un gran circo donde hay muchos payasos que lo están dirigiendo. Eh, y señalan los opositores venezolanos, dice, qué patada le han dado a las tumbas de los asesinados por Maduro y su pandilla. No nos rendiremos, dijo Antonio Ledesma, ex alcalde de Caracas, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arias, dijo que la votación era una vergüenza y horas antes había manifestado que sería terrible que los países no consideraran la situación que se vive en Venezuela. Aspiro a que se repudie a un régimen que el propio Consejo decidió investigar, dijo. Además de Brasil y Venezuela por Latinoamérica y el Caribe, fueron elegidos por voto secreto Libia, Mauritania, Namibia y Sudán por África, Indonesia, Japón, Islas Marshall y las Islas Repúblicas de Corea por Asia-Pacífico, Armenia y Polonia por Europa Oriental y Holanda por Europa Occidental y otros países. Tendrán un mandato de 3 años que empezará el 1 de enero del 2020. Además de Costa Rica, perdieron Irak del grupo de Asia-Pacífico y Moldavia del grupo de Europa Oriental. El gobierno de Sebastián Piñera también lamentó la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la calificó como una burla del presidente Nicolás Maduro. A ver si no. A ver, paremos acá. Sebastián Piñera calificó el hecho de que Venezuela haya sido incorporado al Consejo de Derechos Humanos como una burla de Nicolás Maduro. Dice, no puede ser que un gobierno que viola los derechos humanos sea elegido en un cargo de esa naturaleza. Obviamente, pero esto no es una burla de Nicolás Maduro. Sebastián Piñera, esto usted entienda. Si acá la culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho. Así como, por ejemplo, la culpa no es de la ONU de venir a dominar y a establecer políticas globalistas acá en Chile, sino que es suya porque usted le permite entrar. En este caso, la culpa no es de Nicolás Maduro de ingresar al Consejo de Derechos Humanos, porque él obviamente va a entrar al Consejo de los Santos Padres, por último, ¿no es así? Si se lo permiten. O va a ser canonizado si se lo permiten. Acá la culpa no es de Nicolás Maduro, acá la culpa es de un organismo nefasto para el mundo que se llama ONU y que es el que está permitiendo todo esto, incluso dentro de sus propios lineamientos, porque recordemos que Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU, tuvo un informe absolutamente negativo de lo que pasa en Venezuela. Y aún así, yo me pregunto, ¿con qué lógica funciona la ONU si una alta comisionada, una de las personas más altas en la jerarquía de la ONU, dice que en Venezuela se violan los derechos humanos sistemáticamente y que hay personas desaparecidas, y dentro de la misma ONU, que es el organismo al cual ella representa, le permiten a Venezuela que se incorpore como miembro del Consejo de los Derechos Humanos? Entonces, por eso, repito, que esto todo es un gran circo que nadie entiende. Entonces, Sebastián Piñera dijo, también lamentó la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la calificó como una burla del presidente Nicolás Maduro. No puede ser que un gobierno que viola los derechos humanos sea elegido para un cargo de esta naturaleza, dijo en una declaración el canciller Teodoro Rivera. Bueno, Teodoro Rivera tampoco tiene mucha espalda para estar hablando, siendo que él ha entregado a nuestro país también a la coadministración de los altos comisionados. Eh, Dice, quien consideró que el régimen de Maduro no merece ni tiene las aptitudes necesarias para ejercer el cargo en esa instancia de la ONU. Hoy es un día triste para el pueblo venezolano y para quienes creemos y confiamos en un sistema internacional orientado a garantizar y promover la defensa de los derechos humanos, manifestó el jefe de la diplomacia chilena. A ver, el señor Teodoro Rivera, ubíquese. Teodoro Rivera, ubíquese. Acá en estos momentos no hay ningún organismo de derecho internacional que asegure la justicia en este mundo. Y el organismo de derecho, el organismo internacional, que es el que está abarcando todo el mundo, es así. Es un circo.
Un circo que no respeta ni siquiera los informes de sus propios altos comisionados e incluye en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. Entonces, acá no hay nada que entender. Acá lo único que hay que tener claro es que el mundo actualmente está siendo manejado por un circo internacional. Y ese circo internacional, todos sabemos cómo se llama. Queridos patriotas, soy Juan Carlos Gómez Escobar, fundador del movimiento de Patriotas Furiosos. Una vez más y para siempre, que viva la patria chilena.